Bueno, a ver, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de tarde. Disculpar un poco el retraso, nos hemos ido un poquito de hora. Y en esta tarde del 10º seminario de Composta en Red, vamos a dar paso a Teresa Guerrero y Meripous, del área de Economía Circular de la Agencia de Residuos de Cataluña, que nos van a contar su larga experiencia en la gestión de los residuos orgánicos de 25 años que tienen allí en Cataluña. Así que les doy paso para que nos cuenten y podamos aprender pues toda esa larga trayectoria que ellos tienen. Hola, pues buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Pero yo oigo dos veces a mí misma. Bueno, a ver, muchas gracias a Composta en Red por invitarnos a este seminario. Nos hubiese gustado ir hasta La Palma, pero ha sido un poco complicado por la agenda que tenemos, que cada vez vamos haciendo más cosas y ha sido difícil el organizarse. A ver si la próxima vez nos podemos trasladar hasta allí, que nos hubiese gustado estar. Voy a empezar esta presentación sobre los 25 años de experiencia de gestión de residuos orgánicos en Cataluña. Por supuesto, no voy a poder explicar en un cuarto de hora 25 años de trabajo, pero vamos a intentar con Mary pues, destacar o compartir con vosotros algunos de los aspectos que consideramos más importantes de esta experiencia. Voy a compartir a ver si se ve bien mi presentación. A ver, esto lo aparto un poco porque si no, no veo bien yo. A ver si lo puedo cerrar. Vale, creo que se comparte bien la presentación ahora. Esta es la primera, vale, perfecto. Esta es la primera parte de nuestra presentación. La segunda la hará mi compañera Meripous y completaremos después unas conclusiones conjuntamente. Bueno, presentaros muy rápido la Agencia de Residuos. Es una empresa pública que pertenece al Departamento de Acción Climática, Alimentación, Agenda Rural del Gobierno de Cataluña y tenemos competencias en todos los tipos de residuos que se generan en Cataluña, municipales, industriales, ganaderos, sanitarios, de la construcción, incluso también de la recuperación de suelos. Hoy nos vamos a centrar en los residuos municipales. Aquí tenéis los contactos por si queréis después más detalle de cualquiera de las cosas que vamos a hablar. Desde la agencia somos unas 200 personas, mayoritariamente somos técnicos y tenemos pues, diferentes áreas de actividad en las que pues, contribuimos en la elaboración de las leyes, en el establecimiento de objetivos, todo el apoyo técnico y económico que podemos con nuestros recursos dar a los municipios de nuestro ámbito. Una importante parte de la Agencia de Residuos se encarga del seguimiento de los resultados para poder compartir resultados de unos municipios con otros y para poder reportar al Ministerio y a la Comisión Europea qué estamos consiguiendo. Hay una parte también muy importante de la Agencia de Residuos que se dedica al control y seguimiento, que siempre también es necesario, llegando también a multas, sanciones, etcétera, y a la evaluación ambiental y dando los permisos de las instalaciones de gestión de residuos. Y toda la parte de indicadores, de datos también es una parte importante y de información hacia el público, de sensibilización, campañas a nivel de toda Cataluña o apoyo de las campañas locales. Entonces, en esta trayectoria de estos 25 años desde que estamos gestionando bioresiduos en Cataluña, desde la ley, vamos a destacar 6 puntos. Lo hemos hecho en este camino, lo hemos simbolizado en este camino. El primero sería la legislación. No sé si este cuadro de aquí también lo veis vosotros y os dificulta ver la presentación, no sé cómo quitarlo. Bueno, a ver. El segundo sería, marca un hito, el inicio de la recogida selectiva de la fracción orgánica conjuntamente con su compostaje, porque iniciar la recogida selectiva sin tener las plantas no tiene sentido. El tercer paso importante hito que se consigue en Cataluña es la individualización de los sistemas de recogida con el inicio del puerta a puerta en Cataluña. Un paso importante, el cuarto, es la fiscalidad, que después comentaré. La tasa justa es otro de los pasos y ahora el sexto sería el último, pues donde estamos ahora, os explicaré dónde estamos en la identificación de los usuarios también en los contenedores. Voy a ir por estas 6 etapas. La primera sería la ley de residuos que promulgamos en 1993. Se aprobó esta ley, pone aquí 83, es un error, es 93. Esta ley ya establece la obligatoriedad de la recogida selectiva de la fracción orgánica para los municipios de más de 5.000 habitantes en Cataluña.
Más tarde se extiende a todos los municipios y se incluye también la obligación clarísima a los comercios e industrias generadores también de residuos asimilables a residuos municipales. Y lo que es muy importante, porque la ley establece la obligatoriedad, pero no es fácil multar y sancionar a municipios que no están cumpliendo con esta obligación, sí que después se establece una obligación de planificar esa implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica que se vincula a la fiscalidad, y eso realmente es lo que consiguió hacer una realidad todo el despliegue de la recogida selectiva en Cataluña. La ley es importante, pero no es suficiente. El inicio de la recogida selectiva tiene muchos aspectos. Aquí os he puesto una visión de lo que tenemos en la web, pero lo que quiero decir es que pues, hay que definir qué es realmente bioresiduos. Esto, la legislación, por supuesto, nos lo establece, pero después, a la hora de la verdad, para saber qué residuos van en cada sitio, hay que informar de eso muy bien a toda la población y a todos los comercios y servicios que van a participar. El tratamiento biológico es una parte muy importante. ¿Cuáles son los motivos ambientales, legales, económicos, de todo tipo por los cuales hay que hacer esta separación de los bioresiduos, las características del compost, etcétera? O sea, hay que desarrollar muchísima información. Aquí tenéis el enlace con algunos enlaces. Después compartiremos esta presentación con los enlaces activos de vídeos y de recursos que hemos ido desarrollando en este tiempo para apoyar este desarrollo de la recogida selectiva. Aquí tenéis la evolución, cómo cuesta arrancar un poco y al final cuando empieza la fiscalidad relacionada con los resultados de recogida selectiva es cuando realmente tenemos un salto importante, y ahora estamos en el punto más alto en cuanto a porcentaje, no en cuanto a toneladas, pero sí en cuanto a porcentaje de recogida de bioresiduos. Aquí tenéis también una guía en la que hemos querido volcar toda el aprendizaje de la implantación de la recogida selectiva de residuos municipales, y hay capítulos muy detallados sobre la implantación de la recogida selectiva de fracción orgánica, y hemos recogido pues, en esta guía que está en nuestra web, y después tendréis el vínculo para ver, y hay fichas de experiencias concretas que también ayudan a entenderlo. Ahora, en la totalidad de los municipios en Cataluña ya tienen el servicio de gestión de la fracción orgánica recogida selectivamente. La mayoría es de recogida selectiva y el restante 5% aproximadamente tienen acceso al autocompostaje. Casi el 40% de la fracción orgánica proviene de comercios y servicios. Esta mañana también se ha hablado, es importantísimo esta fracción orgánica de hoteles, restaurantes, distribución alimentaria. Hay muchísimas actividades comerciales a nivel, cuando estamos hablando a nivel de toda España, pues es importantísima la gestión de estos llamados grandes productores que tienen una generación muy importante en cantidad y también en calidad. A pesar de todo este esfuerzo y todo esto, que después detallaré un poquito más, estamos solo recogiendo 1/3 de todo lo que generamos. Entonces, aún nos queda mucho trabajo por hacer y cuesta mucho aumentar estas cantidades. Tenemos algunos retos por delante que ahora también abordaré. El autocompostaje también es una pieza muy importante en nuestra gestión. Más de 450 municipios fomentan el autocompostaje doméstico y comunitario, con más de 28.000 compostadores funcionando. Diferenciamos muy claramente lo que es el autocompostaje que llamamos exclusivo, que es en zonas en las que no se recoge la fracción orgánica y tiene, claro, una eficacia muchísimo más alta. Como autocompostaje, todo autocompostaje, sobre todo el comunitario, necesita un seguimiento, el doméstico también, un trabajo en red, como se ha hablado también esta mañana. Hemos participado junto con también todas las comunidades autónomas en un grupo de trabajo de orgánicos en la elaboración de esta orden ministerial que eximirá de la autorización a ciertas medidas o ciertas autocompostaje de según qué dimensión. Veremos cómo queda finalmente esta orden ministerial y cuantificará su aportación, la aportación de cuántas toneladas estamos gestionando con el autocompostaje. Pero también tenemos el otro autocompostaje, que es una herramienta social, de educación ambiental, en la que está ayudando a dar a conocer el por qué es importante que quitemos la fracción orgánica de la fracción resto, que principalmente va a vertido y está produciendo la parte más importante de nuestro impacto ambiental en la gestión de los residuos, y por qué es importante que vaya de forma separada a una instalación que puede recuperar los residuos orgánicos como recursos, sea compost o sea biogás.
Entonces, empezamos también el tratamiento. En el 96 se empezó la primera planta de compostaje. Fuimos a buscar referencias en Alemania y se instaló esta primera planta de Torrellas. Luego hemos tenido otras más que ahora enseñaré. Y aquí, a partir de este aprendizaje, también desarrollamos una guía para el diseño y la explotación de plantas de compostaje, que también tenéis el enlace por si consideráis interesante su análisis. Luego, el tercer paso sería en el tratamiento. Después, Mary Pous, en su presentación, entrará mucho más en detalle cuántas plantas tenemos, cómo están distribuidas en Cataluña y algunos aspectos fundamentales de estas plantas de tratamiento. Por lo tanto, yo aquí no me extiendo. El tercer paso sería cuando se empezó a individualizar, sobre todo en los municipios más pequeños de Cataluña, la recogida selectiva de la fracción orgánica, con la implantación de modelos puerta a puerta. Ahora ya tenemos 250 municipios en Cataluña, que es el 26% en número de municipios que tenemos en Cataluña, con este modelo puerta a puerta. Aquí es importante las fracciones, las frecuencias, incluir los comerciales, establecer una separación, una recogida específica, una consideración específica a los generadores de pañales, intentar minimizar o eliminar las áreas de emergencia, adaptar toda la recogida a fiestas, eventos, etcétera. Después decimos muchas veces cuánto cuesta. El puerta a puerta cuesta más que una recogida en quinto contenedor, pero los costes no se pueden analizar individualmente, hay que analizarlos conjuntamente con el tratamiento. Tenemos herramientas fiscales que ahora tenemos en Cataluña, el canon para la disposición en vertedero y en incineración, que ahora lo tendremos también a nivel de toda España, y ese coste también hay que ponerlo dentro del cómputo general y ver qué recogida sale más a cuenta o cuáles son los costes considerando el ciclo completo. No te puedes quedar solo con una parte. Los resultados en el modelo puerta a puerta están consolidados. Ya tenemos muchísima experiencia, resultados muy contundentes de niveles de recogida selectiva que ahora enseñaré. Y se hizo también, muy importante, que ha sido de gran ayuda para los municipios, se asociaron en la Asociación de Municipios para la Recogida Puerta a Puerta. En Composta en Red lo sabéis porque la asociación ayuda a ese trabajo conjunto, a ese intercambio de experiencias y a veces incluso a compras conjuntas y a ese intercambio de lecciones aprendidas y, digamos, retos a abordar de manera conjunta. Aquí he puesto rápidamente unos resultados. Aquí, bueno, el número de municipios que tenemos de cada modelo para que tengáis una idea de cómo están distribuidos. Pero los resultados, pues tanto en cantidad, que es más, en el sistema puerta a puerta estamos recogiendo más del doble de gramos al día o kilos al año que en el sistema de contenedores abiertos de fracción orgánica, esto es fracción orgánica, y el nivel de impropios también es menos que la mitad en contenedores, en sistemas puerta a puerta que recogida selectiva. Este es un promedio de muchísimos datos y tenemos todos los datos desarrollados, pues si tenéis más interés en entrar en el detalle de cada uno de estos datos. Solo deciros que un promedio, por ejemplo, este 12% es un valor, pero está compuesto de más de 1.800 caracterizaciones al año de la fracción orgánica. Tenemos un seguimiento muy detallado de nuestra calidad, de todos los circuitos de recogida que hay en Cataluña, porque nuestra fiscalidad está indexada con esta calidad de la fracción orgánica. Retornamos, como después explicaré, en función de la calidad de la recogida selectiva de la fracción orgánica, por lo tanto necesitamos medirlas. Aquí os he puesto un enlace con el protocolo de caracterización de la fracción orgánica por si puede ser útil para alguien. Después, el sistema que consideramos óptimo es este uso combinado del cubo aireado con la bolsa compostable que permite la evaporación del agua, reduciendo la cantidad en origen, reduciendo los líquidos, los lixiviados, reduciendo también los olores en la casa y de manera que hace muchísimo más confortable la recogida selectiva en origen. Y ese es el método que también establece el Ministerio ahora como el adecuado. Nosotros también queremos incorporar en nuestra ley. Decir que tanto el puerta a puerta, que el puerta a puerta se está también monitorizando, automatizando, cuantificando las aportaciones para después permitir un seguimiento y una fiscalidad y una tasación más justa de la que después también hablaré. El tercer paso sería este canon de la fiscalidad ambiental. Así de manera muy breve, deciros que ya funciona en Cataluña y ahora lo tenemos incluido en la ley estatal a punto de aprobación. Nosotros estamos cobrando a las entidades locales que tributa el canon cuando va a ver cada tonelada que va al vertedero y cuando también va a las incineradoras. Este año 2000
22 tenemos los vertederos pagan, además de la tasa de tratamiento, un canon por encima de esa tasa de 59 euros y cuando va a la valorización energética de casi 30 euros por tonelada. Toda esta cantidad confluye o se recoge en el Fondo de Gestión de Residuos de la Agencia de Residuos y lo importante en nuestro caso es que se retorna a las entidades locales y se retorna en función sobre todo de los biorresiduos, teniendo en cuenta la cantidad pero también teniendo en cuenta la calidad. Tenemos toda una guía, toda una manera, que aquí veréis la guía también detallada en este enlace que después la presentación que se compartirá tendrá el enlace activo, en la que se detalla de qué manera las entidades locales que van mejorando la implantación de su recogida selectiva de biorresiduos tienen ese retorno que hace menor el coste, con lo cual en cómputo general tienes un beneficio por dejar de verter o incinerar fracción orgánica y recogerla selectivamente, sobre todo si es de alta calidad. Si queréis más detalle de este canon, pues también tenemos información a vuestra disposición. Aquí veis cómo lo pactamos con las entidades locales, no aprobamos el canon un año y se quedó aquí, sino que hemos pactado la evolución, lo cual ha sido muy importante porque ha permitido cada año irlo incrementando el canon y aún tenemos previsión de poderlo incrementar con el IPC y además entre 2,5 y 5 euros cada año, con lo cual las comunidades autónomas, las entidades locales han podido planificar la optimización de sus sistemas de recogida, teniendo en cuenta que cada vez van a pagar más para verter o incinerar y van a recibir más si recogen la orgánica o los biorresiduos de manera selectiva. Ahora estamos un poco aquí preocupadísimos de cómo afectará este canon estatal que esta mañana nos explicaban también a la fiscalidad catalana, pero esperemos que se pueda mantener y que podamos mantener esta fiscalidad y no bajar nuestra fiscalidad porque la tenemos más alta de lo que ahora el Ministerio establece y sobre todo ese retorno a las entidades locales que es para nosotros una pieza clave de nuestra gestión. El quinto paso que comentaba es la tasa justa. Ahora estamos trabajando muchísimo de manera muy intensa en modificar las tasas de recogida para que se indexen o se regulen según el comportamiento de los usuarios. A nivel comercial, que hace tiempo que se hace en zonas como Barcelona o como Canet de Mar, es lo que llamamos el pago por generación comercial, que se paga por cada contenedor según el volumen y según el número de recogidas. Pero a nivel domiciliario también tenemos algunas experiencias muy interesantes, como las bolsas prepagadas de municipios como Argentona o algún otro que tenemos en Cataluña, y con unos índices de recogida selectiva pues, de casi el 90%, ya muy consolidados, porque hace tiempo que Argentona tiene este sistema de pago por generación con bolsas prepagadas. Y también tenemos otras experiencias de lo que llamamos bonificación por participación, que es que no está la fracción resto penalizada, como sí que lo está en el caso de Argentona, por ejemplo, sino que se bonifica las aportaciones, en el caso que muestro aquí del municipio de Vilablareix, según las aportaciones de la fracción de envases y la fracción orgánica, teniendo siempre en cuenta que es importante la prevención y que hay un límite por encima del cual, por supuesto, los incentivos dejan de operar, ¿no? Y aquí también se consiguen pues, índices de recogida selectiva de cerca del 90%. Ahora estamos con el último paso ya de nuestro recorrido, así de manera breve, que queremos compartir hoy con vosotros, es esto, empezar a cerrar los contenedores para identificar también los usuarios en el caso de contenedores cerrados. Como decía esta mañana Nieves, el contenedor abierto ya ha demostrado que tiene un máximo, que ya no está resultando un modelo eficaz. El puerta a puerta, de manera contundente, ha demostrado que tiene efectos espectaculares, diría yo, sobre el nivel de recogida selectiva. Si además al puerta a puerta le añades el pago por generación, los resultados ya están llegando al 90% y ahora el reto es pasarlo a las grandes zonas de alta densidad y cerrar los contenedores para identificar el usuario y permitir también primero, bajar la frecuencia de aportación de la fracción resto, que es básico, que veamos que la fracción resto tiene que ser lo mínimo posible, por lo tanto tener una restricción en esa gestión. Y también llegar a establecer sistemas de pago con generación. Ya tenemos un municipio en Cataluña, Roquefort de Queralt, que ya está haciendo un sistema de tasa justa con contenedores, en este caso es de bonificación por participación por los envases, y está consiguiendo unos ratios de recogida selectiva también de este nivel de 85%. Eso nos permite todo el control y trazabilidad necesario para optimizar los sistemas de recogida. Con esta última presentación, diapositiva a cabo,
En 30 años, porque al final no han sido 25, sino que han sido 30, hemos pasado del 2% de recogida selectiva al 46% que tenemos ahora, con un incremento promedio de 1,3 cada año, pero los objetivos, como decían también esta mañana tanto Javier como Nieves, no son de recogida selectiva, los objetivos son de reciclaje. Nuestro nivel actual del 46% de recogida selectiva corresponde, analizando todas las plantas destinadas a las que va, cuáles son los niveles de reciclaje real que se consiguen, es el 39%, y hemos de llegar al 65% en 15 años. Por lo tanto, el esfuerzo que se tiene que hacer en estos 15 años es muy importante. Necesitamos que sea algo revolucionario, que realmente cambiemos totalmente ese modelo anónimo a un modelo personalizado, individualizado, donde tengamos los dos pilares, tanto el conocimiento que nos lo da el compostaje, el conocimiento de las plantas, realmente el saber por qué es importante nuestra separación de los biorresiduos para derivarlas del vertido y llevarlas a compostar o a digerir. Y también la parte más ejecutiva o económica, pues con el canon, con las tasas justas y con las acciones que finalmente se necesitan en todo cambio. Esa combinación de, digamos, motivación intrínseca y motivación extrínseca que necesitamos. O sea, con esto yo acabo y doy la palabra a Mary para que pueda continuar con la segunda parte de la presentación y después haremos juntas las conclusiones y preguntas. Gracias. Buenas tardes, supongo que ya se ve. Bueno, primero de todo agradecer la invitación, como ya ha dicho Teresa, y dejarnos para explicar estos 25 años de experiencia. En mi presentación no solo me centraré en la producción haré una visión global del sector del compostaje, pero no solo me centraré en el compostaje de la fracción orgánica, sino también en el sector de las plantas de compostaje, haré una visión global de las plantas de compostaje en Cataluña, que también en estos 25 años ha habido un gran desarrollo. Pues ya no me deja pasar la par. Ahora. Bueno, primero de todo quiero presentar, estoy en el departamento de la Agencia de Residuos de Protección del Suelo, que está dentro del área de economía circular, que se creó hace unos 4 años, que también está el departamento de la Teresa Guerrero, y el departamento se procura que haya una gestión correcta de los residuos orgánicos en el sector agrario y promover la fertilización orgánica. En estos momentos, en Cataluña, se están compostando alrededor de unas 1.200 toneladas al año de residuos orgánicos en las plantas de compostaje, ¿no? Aquí tenéis las cantidades que se están gestionando, desglosadas, pero la fracción orgánica es la que tiene más peso, que son 400.000 toneladas, y que en los próximos años, como ha dicho Teresa, se prevé que esta fracción tiene que crecer más, ¿no? También la industria agroalimentaria es muy potente en Cataluña y también gestionamos muchos lodos y residuos orgánicos en la industria, en las plantas de compostaje. Las detecciones ganaderas del estiércol también es una fracción que tiene que crecer bastante. Tenemos un sector porcino importante en Cataluña y también se prevé que en los próximos años se destinen más toneladas en las plantas de compostaje. En estas 150.000 toneladas no hay contadas el compost que se producen en la misma granja, en origen, solo lo que va en gestores de residuos. Entonces aquí, pues así vemos que tenemos toda una serie de residuos orgánicos, ¿vale? Que se transforman, ¿no? Y se convierten en recursos a través de unas plantas de compostaje que son gestoras de residuos. Estos recursos, bueno, se acaban aplicando en el suelo, ¿no? El suelo necesita materia orgánica y produce suelos más fértiles, más vivos y más productivos, ¿no? Y este ciclo, por mí, es un ejemplo clarísimo de economía circular e incluso diría que el más bonito, ¿no? ¿Y qué tipologías de plantas tenemos en Cataluña? Pues tenemos plantas públicas de lodos de depuradora urbana, tenemos plantas de fracción orgánica de residuos municipales, pero también tenemos una red importante de plantas privadas que tratan estos residuos orgánicos. Algunas de ellas tienen
tienen varias líneas de compostaje, ¿no? de fabricación y tratan diferentes tipos de productos. Y después hay varias plantas de compostaje que solo tratan como residuo principal el estiércol y otras la fracción vegetal. Tenemos mucha diversidad de plantas y también de sistemas de tratamiento y de tecnologías. En relación a las plantas de compostaje de orgánica, en Cataluña hay 26, ¿vale? Hay de muy sencillitas, ¿vale? Que trata la más pequeña 350 toneladas al año, que se trata con pilas y una pala para mezclar. Y aquí se va sofisticando con túneles o incluso las más grandes que tienen una digestión anaerobia antes del compostaje, ¿no? Y estas llegan a tratar alrededor de 90.000 toneladas al año. En este mapa que vemos aquí, vemos todas las plantas de compostaje que hay en el territorio, ¿no? Y que tratan este más de 1 millón de toneladas, ¿no? Vemos en círculos donde están ubicadas y el círculo naranja nos indica las plantas donde están ubicadas las plantas de compostaje de fracción orgánica, ¿no? Y ya vemos que el peso importante, ¿vale?, de las plantas está alrededor de Barcelona. El tamaño del círculo va en relación a la capacidad de tratamiento autorizada. Así pues, después de estos 25 años de experiencia, sí que vemos que las plantas de compostaje tratadoras de residuos han de coger más el rol que son productoras de fertilizantes, ¿no? Que han de conocer más el producto, sus características y que se han de acercar más al consumidor, al sector agrario y mejorar los aspectos de comercialización. Por este motivo, la Agencia de Residuos, el último año y medio, ha hecho un trabajo intenso visitando las plantas de compostaje, todas las plantas, o reuniéndonos con ellas, para conocer un poco más de cerca cómo está funcionando el mercado del compost, ¿no?, y la comercialización. Sí que no hemos visto que generamos alrededor de unas 300.000 toneladas de compost anual que se ponen en este mercado y en formatos muy diferentes, como fertilizante, ya sea como órgano mineral, enriqueciéndolo, o también como sustratos, ¿no? También en una de las conclusiones del estudio nos damos cuenta que las plantas privadas, todo el tema de la comercialización y de estar más cercanas al sector agrario y conocer sus necesidades y adaptarse a ellas, pues esto lo tienen mucho mejor trabajado. Por tanto, un reto importante es en las plantas de fracción orgánica de recogida selectiva, pues hemos de mejorar todos estos aspectos de comercialización y de acercarnos más al sector. A nivel de formatos de distribución, básicamente el compost que se produce de fracción orgánica se distribuye a granel. Sí que hay algunas plantas que hacen un producto de mucha calidad y se ensaca, ¿vale? Se pueden sacar. El uso principal es en el sector agrícola, ¿vale? En cereales, y siempre que es posible se realiza en los cultivos al entorno de la instalación. Otros usos pues es la horticultura, la jardinería o la restauración de suelos. Aquí estoy incluyendo pues clausura de vertederos, restauración de obra pública, taludes de carreteras o también restauración de canteras, ¿no? También vemos que hay un aspecto que el sector público tiene que tener un papel importante en potenciar el uso del compost. Cuando hacen los pliegos o licitaciones públicas, tiene que favorecer el uso de la fertilización orgánica versus la mineral. Porque además hay muchos entes locales que tienen titularidad a parcelas agrícolas y los pliegos de mantenimiento tienen que incluir este aspecto porque hemos detectado en algunos casos que no se estaba haciendo y esto ya se ha corregido. También es muy importante, que ya lo ha dicho la Teresa, acercar el compost a la población, sobre todo en las grandes ciudades, porque para que la población vea cuál es el resultado del esfuerzo que hace en la recogida selectiva. En este sentido, hemos estado realizando últimamente
algunos estudios para ver qué factores intervienen en la calidad del compost y mejorarlo, ¿no? Porque es importante tener un compost de calidad, ofrecer un compost de calidad. Uno de estos estudios, a través de esta base de datos que ya tenemos en la agencia de caracterizaciones de la fracción orgánica y también analizamos las caracterizaciones del compost, de las plantas de compostaje, pues bueno, tenemos una base de datos importante y bueno, hemos hecho un estudio y correlaciones y nos damos cuenta que, bueno, una buena calidad de entrada de la materia prima, esto influye en un compost de calidad. Otro trabajo que hemos participado fue con la Universidad de Alcalá de Henares, en lo cual se enviaron muestras de compost de las diferentes plantas aquí en Cataluña y bueno, nos estuvieron analizando los microplásticos en el producto y también una de las conclusiones que se ve es que en esas plantas donde la recogida es más buena, el compost tiene menos microplásticos, ¿no? El año 2017 se hizo una prueba piloto en un municipio del norte de Cataluña, de la Seu d'Urgell, en el cual durante esta prueba piloto se sustituyó todas las bolsas de un solo uso en los establecimientos comerciales alimentarios, de alimentación, y se promovió pues, el uso de bolsas reutilizables o compostables. ¿Y cuál fue enseguida las consecuencias que se vio en las plantas, ¿no? En la planta de compostaje que trataba la fracción orgánica de este municipio? Pues que enseguida aumentó. La fracción orgánica ya empezó a llegar toda en bolsa compostable y eso enseguida se tradujo en una mejora de la calidad de su producto acabado, reduciendo las impurezas en el compost y también los metales pesados. Esto hizo que el compost ya pasó de clase B a clase A y que fuera apto para agricultura ecológica. Por tanto, para mejorar la calidad del producto es imprescindible una buena materia prima, ¿no? Pero no solamente es imprescindible una buena materia prima, después hay que hacer un buen tratamiento en la planta, ¿no? Un buen tratamiento biológico en la planta para que este material acabado tenga un buen aspecto, no haga mal olor, esté bien higienizado y sea estable, una materia orgánica estable, ¿no? En las autorizaciones que damos en las plantas de compostaje ya se incluyen requisitos en los tratamientos y también en la calidad del compost, ¿no? Como por ejemplo el grado de madurez. Un incentivo que hemos estado dando estos años con los fondos de gestión del canon, que ha explicado la Teresa, es en las plantas de compostaje que producían un compost que cumplía ciertos requisitos, les retornamos 10 euros por tonelada de compost producida. Por tanto, hemos dicho que es necesario unas buenas materias primas para hacer un buen compost, un tratamiento adecuado, pero después cuando tenemos este compost se ha de saber utilizar bien, se ha de saber comercializar y se ha de saber acercar en el sector agrario, que es una pieza imprescindible para tancar el ciclo de la materia orgánica, ¿no? ¿Y cómo la agencia participa en acercar este producto al sector, a los agricultores, ¿no? Pues organizamos jornadas territoriales en Cataluña, donde están las plantas de compostaje, en las cuales invitamos a los agricultores, al sector, y hay una parte teórica donde se explican los beneficios del compostaje, qué es el compost, etcétera, y después una parte práctica que gusta mucho al sector, en el cual se muestran diferentes tipos de compost, ¿no? Y ellos los pueden ver, los pueden tocar, y eso gusta mucho. También se visita a la planta de compostaje para que conozcan cómo se produce este material, y algunas veces hemos incluido en estas jornadas unas aplicaciones en campo del material con diferentes tipos de maquinaria. Otra manera de fomentar el conocimiento y el uso del compost que hacemos es participar en la Agencia de Residuos en la Semana Internacional del Compost, ¿vale? Que siempre es la primera semana de mayo completa, este año del 1 al 7 de mayo.
Y no solo participamos, sino que promovemos que en Cataluña también entidades y empresas participen en esta semana. ¿Qué actividades se realizan? Pues se hacen muchos puntos de autoservicio, de repartir compost a la población, se hacen muchos talleres de compostaje, también se hacen jornadas y las plantas de compostaje, muchas de ellas hacen puertas abiertas y bueno, las abren para que la población pueda visitarlas. A nivel también de fomento del uso del compost, pues a nivel de agencia pues, tenemos varios vídeos sobre esta temática, también material divulgativo, fichas técnicas con un carácter ya más técnico sobre este aspecto y también hace 3 años creamos una exposición con unas letras gigantes. Aquí no se aprecia tanto, pero son altas, con la palabra compost, donde detrás de cada letra se explica, hay unos textos explicativos sobre los beneficios del compostaje, las materias primas, se habla de todo el ciclo de la materia orgánica. Esta exposición se puede reservar, por los entes locales la pueden reservar y va itinerando por Cataluña. Y ahora, a continuación, con la Teresa haremos unas reflexiones finales después de estos 25 años de experiencia y pasaremos un vídeo ya para concluir. Y ahora no sé cómo se tiene que hacer para que la Teresa y yo la hagamos conjuntamente. Vale, ya está. Gracias. Bueno, pues un poco reflexionando en todo lo que hemos estado comentando hoy, creemos que uno de los pilares fundamentales que tenemos, en donde tenemos que hacer más énfasis es en la calidad. En estos años hemos recogido mucha materia orgánica, alguna de muy buena calidad, pero alguna de muy mala calidad. Y creemos que es importantísimo hacer aquí dar prioridad, recoger solo materia orgánica de suficiente calidad para evitar ineficiencias de todo tipo, tanto en la recogida como sobre todo en el tratamiento y evitar materias orgánicas compostadas que no tengan la calidad suficiente. Y aquí creemos que es un factor clave, fundamental, que debe ser quizás el primero de los objetivos de cualquier sistema de recogida selectiva de bioresiduos. Bueno, como he dicho un poco en mi presentación, también vemos después de estos años que las plantas de compostaje han de estar más cercanas al sector, ¿no? Están como un poco desconectadas, ¿no? Y es importante que se den a conocer, que el compost sepan dónde se usa. A veces hay un transportista que se lo lleva y, bueno, dónde se usa y que conozcan a los agricultores y que los escuchen y que sepan sus necesidades, ¿no? Y esto también hará que el compost, pues, si se escuchan sus necesidades, pues que sea un material más competitivo respecto a otros materiales orgánicos que también se están aplicando en la agricultura. Y siguiendo un poco la línea que dice Mary, el tema del conocimiento es fundamental. Los usuarios o la gente que participa, tanto ciudadanía como comercios, que participan en la recogida selectiva, lo hace por 2 motivos. Lo hace porque sabe, porque conoce, porque ha visto cómo evoluciona esta fracción orgánica, lo ha visto en su propia casa, si hace compostaje doméstico, en su comunidad si lo hace comunitario o en las plantas centralizadas si lo ha visto cómo funciona una planta de compostaje. Cuando conocen, cuando saben, cuando ven la importancia, participan y eso no cambia ya. A partir de ahí ya no cambian, ya saben que ese gesto tan sencillo de poner la orgánica en otro contenedor, cuál es la implicación enorme que tiene después. Y también lo hacen por el otro incentivo, que es el económico o penalizaciones. Por lo tanto, hemos de trabajar ambos aspectos, tanto la sensibilización, para lo cual el autocompostaje y el compostaje comunitario es una pieza clave, como esos incentivos de canon, de tasa justa y este tipo de fiscalidad ambiental. Bueno, también vemos que las plantas de compostaje, las públicas, sobre todo las públicas, las privadas ya están más cercanas al sector agrario, han de cambiar más la mentalidad esta que tienen más la mentalidad de gestoras de residuos y vemos que no tienen tanto el rol como productores de fertilizantes.
Y esto también repercute, ¿no? Porque va todo ligado, ¿no? Si no tienen esta mentalidad de que son fabricantes de fertilizantes, no se acercan en el sector agrario. Y esto significa, esta mentalidad de fertilizantes significa conocer más el producto, saber explicar qué es su producto, que a veces no te saben explicar el jefe de la explotación cómo es el producto, y también saber recomendarlo y después, bueno, acercarse, ¿no?, a sus clientes finales. Otro reto importantísimo en el que estamos ahora trabajando de manera muy, muy intensa es optimizar la recogida selectiva en las grandes ciudades. Hemos desarrollado sistemas óptimos de recogida selectiva en zonas menos pobladas de Cataluña y ahora el reto es optimizarlo en las grandes ciudades. Hasta Barcelona está teniendo barrios con recogida selectiva puerta a puerta y muchas grandes ciudades se están planteando sistemas combinados de puerta a puerta y contenedores cerrados con identificación de usuario en sus zonas para dejar el modelo digamos, anónimo aparte, y ese es el reto con el que ahora tenemos que trabajar intensamente, a ver cómo el puerta a puerta en ciudades como Milán se está realizando, pues cómo lo llevamos a nuestras ciudades y de qué manera combina. Siempre estamos hablando de que no compiten los modelos se combinan para optimizar al máximo los resultados, también en las ciudades. En relación al modelo centralizado, descentralizado, pensamos que los dos modelos se complementan, tienen que convivir y que algunas zonas puede ser más lógico y quizás un modelo, pero en otras zonas, en municipios más pequeños, rurales, el modelo descentralizado encaja más. También yo soy defensora del modelo descentralizado y también veo que un modelo descentralizado, tanto la población como el sector agrario, la gente que es el que al final va a utilizar el recurso, ¿no?, que producimos las plantas de compostaje, si se sienten el ciclo de la materia orgánica, lo integran más y esto ayuda a que sea más sano y funcione mejor, ¿no? Y pues un poco para acabar, creemos que estamos orgullosos de lo que hemos conseguido en estos años. Hemos conseguido un despliegue total de la recogida selectiva de la fracción orgánica en toda Cataluña. Hemos conseguido optimizar las plantas de compostaje. Hemos conseguido desarrollar muchas unidades de autocompostaje y compostaje comunitario. Hemos conseguido un producto de calidad que es el compost. Hemos conseguido que lo conozcan el sector, pero nos queda muchísimo todavía por hacer. Solo tenemos 1/3 de los biorresiduos que generamos recogidos. Tenemos que mejorar de manera importantísima la recogida selectiva en las grandes ciudades. Hemos de implicar a todos los comercios y servicios en esta recogida. Hemos de mejorar nuestras plantas aún más. Hemos de mejorar la calidad de nuestro compost aún más y hemos de acercar al sector para cerrar el ciclo de manera más contundente. O sea que contentos del camino realizado, pero también pues motivados para seguir trabajando para cumplir estos retos, acompañando de todas las otras comunidades autónomas españolas que también tenemos que hacer ese cambio conjuntamente. Gracias. Si tenéis alguna pregunta, que estamos las dos para contestarlas. Sí, ahora queríamos pasar un vídeo para concluir, un vídeo que dura 1 minuto y medio de estos 25 años. No sé si tengo que dejar de compartir. Desde el año 1993, Cataluña dispone de legislación propia que obliga a los municipios a efectuar la recogida selectiva de los biorresiduos. Las primeras experiencias tuvieron lugar el año 1996. 25 años después, la recogida selectiva de biorresiduos se efectúa en más de 800 municipios. Los sistemas de recogida selectiva más habituales son la recogida con contenedores en la calle y la recogida puerta a puerta, la cual alcanza unos mejores niveles de captación de biorresiduos de alta calidad con bajo contenido de impropios. En el 2020 se recogieron selectivamente unas 425.000 toneladas de biorresiduos y 100.000 toneladas de residuos vegetales. En Cataluña hay 26 plantas públicas de tratamiento biológico de biorresiduos. Por otra parte, hay muchos entes locales que también fomentan el compostaje doméstico y comunitario. Cataluña también dispone de una red importante de plantas de compostaje privadas que tratan otros residuos orgánicos como las deyecciones ganaderas, lodos de depuradora, residuos agroalimentarios
y restos vegetales. En 2020, las más de 75 plantas de compostaje en funcionamiento produjeron alrededor de unas 300.000 toneladas de compost. La mayor parte de este compost se destina a cultivo de cereales, al sector vitivinícola y frutícola y para la elaboración de sustratos de jardinería. Recibe trabajos locales con anuncios. Empezamos con las preguntas aquí, ahí en YouTube, después. ¿Quién era? Hola, buenas tardes. Soy Ana, la técnico de medio ambiente que hay ahora en el Ayuntamiento de Porriño, desde hace solamente una semana, así que estoy un poco empezando. No acabé de entender en vuestras conclusiones la que comentabais de intentar complementar el modelo descentralizado junto con el centralizado. No sé si a lo mejor me lo podríais explicar un poquito más desarrollado. Yo, en mi opinión, yo creo que el modelo descentralizado en Cataluña, habría que ver en otros entornos, a lo mejor en La Palma es diferente, pero en Cataluña es un modelo que necesita necesariamente complementarse con un modelo centralizado, porque si no, no podríamos tratar todos los biorresiduos que generamos en la comunidad autónoma, en Cataluña. Por lo tanto, consideramos que no son modelos alternativos, centralizado o descentralizado, sino que necesitamos plantas centralizadas, pero que pensamos que las plantas descentralizadas en aquellas zonas de Cataluña en las que se pueda descentralizar es lo mejor. Cuanto más cerca tratemos, como decían también esta mañana Nieves, los residuos mejor, los residuos orgánicos en especial, pero todos los residuos orgánicos en Cataluña no se pueden tratar en el origen, sino que tenemos que optimizar las plantas a las que se destina para poder hacer, por ejemplo, plantas de compostaje en las que eliminemos los impropios que tenemos en estas recogidas selectivas, o plantas de digestión anaerobia necesitan una cantidad suficiente de biorresiduos para ser eficientes. Y lo que consideramos muy, muy interesante es que cada planta centralizada tenga una red de plantas descentralizadas en las que los usuarios, las personas que tienen que hacer la separación, puedan ver, puedan comprender, puedan aprender cómo esta fracción orgánica se transforma en un compost o en un biogás y es un recurso, y de esa manera participar de manera eficiente en la recogida selectiva destinada a plantas centralizadas. Eso es un poquito la idea de combinar una con otra, que no son alternativas sino complementarias. No sé, Mary, si tú añadirías algo a esta respuesta. No, yo también, a mí me gusta el modelo descentralizado, pero soy consciente que quizás en algunas zonas igual no encaja tanto, ¿no? Pero sí que en los municipios pequeños, zonas rurales, es que lo veo tan claro el modelo que hay que tener en estos casos. Vale, muchas gracias. Pregunta Pedro Carteiro. ¿Cuál es tu entendimiento del cotratamiento? ¿Existen muchos casos de tratamiento de biorresiduos urbanos en unidades de compostaje agrícola o incluso tratamiento de lodos en España? ¿Quieres contestar tú, Mary, a esto? A ver, yo hablo en Cataluña, el tratamiento, no sé si lo he entendido, el tratamiento de lodos de depuradora se hace en las plantas públicas, que hay 3, pero la gran parte se está tratando en plantas privadas. Los lodos de depuradora urbana, bueno, y los agroalimentarios todos se van en plantas privadas. En relación a la primera pregunta, no sé exactamente qué ha preguntado, o quieres responder a eso.
A ver, si quieres, yo aquí puedo comentar. Nosotros intentamos hacer una planta conjunta de plantas de fangos de depuradora y fracción orgánica de residuos municipales en Olot. Conjunta no quiere decir mezclado, pero sí con sinergias en cuanto a la instalación. Y el resultado muy bueno no fue. Realmente es difícil, las legislaciones son distintas, los requerimientos son distintos, la fracción estructurante es diferente, la manera de compostar, los tiempos, todo, y realmente no acabamos de concluir que fuera muy ventajoso el juntar fracción orgánica con fangos de depuradora en una instalación con líneas separadas. Con líneas conjuntas tampoco lo vemos, porque líneas conjuntas supondría pasar las impurezas grandes que tiene la fracción orgánica a los fangos y a su compost, y las impurezas pequeñas de metales pesados que tienen los fangos al compost de orgánica, con lo cual tampoco vemos esa sinergia. Lo de plantas agrícolas pequeñas, que agricultores que ya tengan su compostaje o ganaderos que ya tengan su compostaje puedan coger pequeñas cantidades de buenísima y altísima calidad para compostarlo conjuntamente en sus plantas agrícolas, lo vemos, pero en una red de plantas agrícolas con unos requisitos muy altos de calidad, en sistemas realmente alejados de zonas de plantas centralizadas, con ciertas limitaciones, creemos que puede ser una ayuda, pero no vemos como un sistema básico en el que planificarlo todo con ese compostaje. Pero bueno, ese compostaje agrícola sí queremos explorar hasta dónde puede apoyar a nuestro sistema de gestión. No sé si hemos contestado a la pregunta. ¿Se oye? Sí. La pregunta es, previo a la implantación de los baldes o los cubos de materia orgánica o de la recogida selectiva del orgánico, ¿cómo hacen la tarea de educación ambiental o de captar a los usuarios, a los posibles usuarios? ¿Qué tareas hacen previas? No sé si me podéis repetir la pregunta porque no hemos entendido. Sí, que previa a la instalación de los contenedores de recogida orgánica, ¿qué tipo de educación ambiental o cómo llegan a los usuarios? ¿Cómo llegan a los posibles usuarios de la recogida selectiva? La calidad del sonido es muy baja, pero entiendo que la pregunta es que cómo se informa a la población antes de la implantación de un sistema de recogida selectiva de fracción orgánica. ¿Eso es lo que he entendido? De todas las maneras posibles, realmente. Hay que ir a todos los hogares, hay que llegar a todos. Frecuentemente se hace una información en puntos informativos del municipio, en oficinas específicas implementadas por las entidades locales para informar a la población. Se convoca a la población mediante carta muchas veces y ahora con los medios sociales, con los sistemas de comunicación de las redes sociales, se convoca estas sesiones informativas en la que se controla a las personas que han asistido y se les entrega muchísimas veces. Lo que se une es la entrega del material para la recogida selectiva, el cubo que ahora lo tenemos aireado y las bolsas compostables para el primer año, por ejemplo. En esa entrega del material muchas veces también captas a más personas porque vienen a recoger el material, se les da toda la explicación, se va controlando los domicilios que han acudido a estas sesiones informativas y entonces a los que no, luego se hace una segunda etapa, más bien puerta a puerta, domicilio a domicilio o establecimiento a establecimiento, para informar a los que no han venido a las sesiones informativas, también con la entrega de material. Algunas veces me reía yo con alguna persona que nos explicaba el detalle que si le das el cubo y no lo sueltas hasta que no te ha escuchado toda la explicación, porque si lo sueltas ya se van y no te escuchan. Es importante porque transforma la manera de recoger, transforma la manera de actuar y hay que llegar a todas partes. Luego también pues carteles, imanes, materiales para la nevera, carteles informativos, calendarios de recogida. Ahora hay muchísima información en las webs de los municipios, incluso apps, aplicaciones específicas de móvil. Ahora estamos hablando mucho de una comunicación bidireccional. No se trata solo del principio, se trata del principio y de todo el camino de la recogida selectiva de ya de por vida, canales bidireccionales en los que los ciudadanos conocen qué está pasando, cómo mejora
los resultados de recogida selectiva gracias a su aportación, y también pueden dirigirse a su entidad local para preguntar, para sugerir, para denunciar incidencias, de manera que se pueda reaccionar rápidamente y modificarles. Ya no hablamos tanto de campañas de comunicación, sino sistemas bidireccionales de comunicación con los usuarios, tanto ciudadanía como comercios y servicios, incluso industrias, si tienen restaurante o cantina. Hola, buenas tardes. Felicidades a las dos. Mi nombre es Marieta García Prieto y trabajo en una empresa de educación ambiental. ¿Se me oye? Sí, un poco. En Valladolid. Y mi pregunta es sobre el puerta a puerta, sobre la implantación en concreto del puerta a puerta. ¿Qué experiencia tenéis vosotros? Porque las entidades en general le tienen mucho miedo a esta forma de recogida. A ver, la experiencia es contundente. Unos resultados espectaculares de un día para otro. Podemos decir así de manera rápida, cuando estás recogiendo el 25% y llevando en la fracción resto el 75% de tus residuos, implantas el puerta a puerta y al día siguiente lo tienes al revés. El 75% lo estás recogiendo de manera selectiva y solo tienes el 25% de la fracción resto. Luego hay muchísimo más diversidad, pero como promedio es esto, y realmente es un modelo consolidado que tiene sus resultados totalmente demostrados, pero que tiene que venir acompañado con muchos otros factores. Esa comunicación es clave. En las entidades donde realmente se ha experimentado esos resultados espectaculares no son las grandes ciudades, son en algún barrio de alguna ciudad grande como Barcelona. Hemos tenido ya resultados importantes, pero donde se ha demostrado un resultado contundente es en poblaciones pues del orden de hasta máximo de 15.000 habitantes. En todas ellas los resultados son buenos y el modelo está consolidado. Va acompañado económicamente en Cataluña con esta fiscalidad ambiental que le apoya, que hace que tú, al implantar el puerta a puerta, tienes mucho menos cantidad de fracción resto, pagas mucha menor canon de vertido y tienes además un retorno por la cantidad de fracción orgánica y otros aspectos también de recogida selectiva que mejoras gracias a un puerta a puerta. Entonces, no solo es el sistema, es todas las consecuencias que este sistema de recogida tiene y todos los beneficios que un mayor índice de recogida selectiva puede aportar. Ahora estamos en el trabajo intensísimo de ver cómo estos sistemas de puerta a puerta entran en las grandes ciudades, qué fracciones sí, qué fracciones no, cómo se combina, qué barrios son los adecuados para esto de puerta a puerta, cómo acometer el puerta a puerta con la verticalidad de la urbanización, el urbanismo en las ciudades. Y tenemos ejemplos europeos. Os invitamos también a venir o a escuchar los días 18, 19 y 20 de mayo se organizan las jornadas internacionales en Girona, en Cataluña, y para ver todos los modelos de recogida selectiva puerta a puerta y de contenedores cerrados de alta eficacia a nivel de Europa. Y ya tenemos ejemplos importantes de zonas urbanizadas, como antes mencionaba yo, Milán, en los que hacen una buena recogida selectiva también en sitios de alto urbanismo, de intensidad urbanística. A veces no son bien puerta a puerta, sino edificio a edificio, porque es el edificio que tiene dentro de la parte comunitaria el contenedor y que lo saca una vez a la semana, en el caso de la fracción resto o las frecuencias que supongan de las otras fracciones. Entonces hay que acabar de adaptar ese puerta a puerta a zonas de alta densidad de población, pero en zonas de población, como antes me habéis dicho, en 72% de las entidades locales en La Palma son de menos de 500 habitantes y estos órdenes de magnitud del resto, yo creo que un sistema puerta a puerta ha demostrado ser eficiente sin ninguna duda. Mary, no sé si añadirías algo y tienes también mucha experiencia en este tema. Bueno, hombre, tenemos 250 municipios. Al principio era pues paso a paso, ¿no? Y la gente estaba a la expectativa, pero ahora ya está consolidado. Ahora ya son 250. A ver, también hay algunos que hacen el puerta a puerta de 5 fracciones, otros lo hacen de 4. Lo que siempre hay es las 2 fracciones, el resto y la orgánica. Esto es básico. Yo creo que habitualmente, ahora no llevo tanto este tema, lo sabe más la Teresa, habitualmente es de 4 fracciones. Creo que es lo que aparece más. Es el vidrio quizás muchas veces sigue manteniendo el contenedor de cristal aparte.
os invitamos a venir a visitar Cataluña. Si queréis ver municipios de puerta a puerta, sois muy bienvenidos a conocer de primera mano con las entidades locales que lo están llevando a cabo este sistema. Algunos han cumplido ya los 20 años. Buenas tardes, mi nombre es Sandra, soy maestra compostadora de ADER La Palma, del proyecto La Palma Orgánica. Mi pregunta es, ¿cuáles han sido los errores y los aciertos de los cuales más han aprendido en estos 30 años? Que me imagino que ha sido un proceso de altas y bajas, entonces me gustaría conocer eso. He oído a medias. He oído errores, pero no... Vale. A ver, quisiera saber cuáles han sido los errores y aciertos de los cuales ustedes en estos 30 años han aprendido más, porque me imagino que ha sido un proceso de altas y bajas en los cuales han aprendido mucho y de los cuales pues quisiéramos nosotros saber. Venga, voy a empezar yo con un error. Creo que dejamos un poco aparte al principio los grandes productores, los productores comerciales. Nos centramos de los primeros años mucho en la ciudadanía y creo que eso fue un error, que teníamos que haber empezado por los grandes productores o al menos desde el principio trabajar a fondo con este sector porque hay muchísimo biorresiduo en comercios y además esto no solo es lo importante que se recoja puertas adentro, sino que puertas afuera se sepa, se conozca, eso ayuda a la sensibilización ciudadana. Eso creo que es uno de los errores que hemos cometido. Mary, te dejo a ti el segundo. No. Bueno, hay un error que también se ha comentado, ¿eh? El tema de que quizás se había dimensionado las plantas pensando que la fracción orgánica llegaría más limpia y realmente hay muchos impropios en la orgánica y hemos mejorado mucho, pero es que habían circuitos de 40 y 50%, circuitos de orgánica, del contenedor marrón, que había muchos impropios y claro, las plantas no estaban dimensionadas y tan preparadas como para recibir esta fracción. Y bueno, no se trata, no es que estén preparadas, lo que se ha de hacer es trabajar en origen y que la gente lo haga mejor. O que no se recoja, o esto ya considerarlo resto, y es que ya no tiene que llegar a la planta de compostaje. Luego, otro error que creo que se combina con un acierto es que al principio la fracción orgánica era más cara de tratar que la fracción resto. Entonces, ¿cómo convences o cómo incentivas a un municipio que implante una recogida para tener una fracción que es más cara? Eso tenía las tarifas de tratamiento, yo creo que hay que pensarlas bien. Si se puede imputar a la fracción resto todos los costes fijos y que los variables solo se queden en la fracción orgánica de manera que sea más barata, o sea, tiene que ser más económica, tiene que ser también más incentivadora económicamente. No se puede penalizar encima el tratamiento. Esto se combina con un gran acierto, que es esta fiscalidad ambiental, y combinado con el retorno, o sea que tú, con cada tonelada que viertes o que incineras de fracción resto, pagas más, por lo tanto, estás muy incentivado a generar menos y, además, cada tonelada de fracción orgánica que recoges, tienes un retorno por tonelada y más cuanta más calidad obtienes. Eso es un gran acierto, los que pensamos que hemos de mantener y que es básico para todas las implantaciones planificadas que tenemos a largo plazo en Cataluña, que también se combina con esta planificación que decía del canon. No solo tenemos un importe ahora, como por ejemplo nos establece la ley española, sino que tenemos una evolución que sabemos a dónde tenemos que llegar y eso permite que los locales planifiquen, establezcan sus presupuestos y transformen sus sistemas de recogida. Eso creo que es un acierto que parte de un error de hacer más cara el tratamiento de la orgánica. Quizás el tema de la comunicación, quizás se podría haber trabajado mejor al principio, la gente que tenga más claro por qué se separa y por qué le pedimos participar. Esto quizás también, se tenía que, no sé, podíamos haber hecho de otra manera, ¿no? Y también hay el falso mito de que se separa, pero se acaban mezclando, ¿no? Los contenedores de rechazo, los de orgánica, que los hacíamos separar a la población, pero después se acababan juntando y eso no es verdad. Incluso quizás también hay algún municipio que igual la recogida se hacía con camión compartimentado, pero es que no se mezclaba.
Y bueno, estas son cosas que están allí y por desconocimiento o lo que sea, pues no sé. Podríamos estar hablando de eso a largo plazo, pero no sé si con estos que hemos comentado son los esenciales. Disculpad, soy yo otra vez, Ana de Porriño. Mira, quería preguntar si algún municipio se echó atrás o sea, que alguno que haya empezado con puerta a puerta o, bueno, con la separación de la orgánica, digamos, bien hecha y que se haya vuelto para atrás. A ver, con la separación de la orgánica es irreversible. Una vez separas la orgánica, no la mezclas. No conocemos ningún municipio que separe la orgánica y después no la separe. Lo que sí que conocemos es uno que yo creo que solo hay uno, ¿no? Mary Vilassar, que empezó con un sistema puerta a puerta y con el cambio de responsables políticos cambiaron de sistema. Y muchas veces pone de relieve esa parte fundamental que es el consenso político, no politizar el sistema de recogida, intentar hacer un pacto entre todos los sistemas, todos los partidos que gobiernen en la zona de trabajo, en el ámbito territorial y decidir entre todos cuál es el mejor sistema para el municipio, para la entidad local y en todo caso se puede matizar formas de hacer, frecuencias, como antes comentaba Mary, 4 fracciones, 3 fracciones, pero el sistema tendría que estar consensuado a nivel de municipio y no estar al albur de los cambios políticos. También hubo un problema con la concesión. Es importante que se calcule bien, que se estime bien, que se pasen bien los costes, que se pueda pagar si tienes un concesionario en los costes que tiene. Establecer sistemas de flexibilidad porque cambian, tienes que adaptarte. El sistema puerta a puerta es imposible de prever al 100% al origen, previamente, y luego hay que adaptarlo, hay que mejorarlo, y entonces es importante tener sistemas en nuestros pliegos de condiciones que permitan esa flexibilidad, porque si no, también es un punto de fricción que ocurrió en este municipio que cambió de modelo. Pero en general es bastante estable. Yo creo que es algo anecdótico el que se cambie de modelo en Cataluña, así como ¿no? En el País Vasco ocurrió con mucha frecuencia, porque se politizó demasiado, en Cataluña no es lo frecuente. Sí que es frecuente que se quejen y que haya quejas, y a veces esas quejas provienen de la oposición política, pero tanto como abandonar el modelo es muy anecdótico. También después de implantar el puerta a puerta, al cabo de un tiempo se hacen encuestas y la gente le pregunta si cambiarían el modelo y la mayoría dicen que no. Eso, cuando una vez lo tienes consolidado, es que te das cuenta cuando implantas el puerta a puerta que generas muchos residuos, es que es la verdad, ¿eh? La gente le dice, no era consciente que generaba tantos residuos, ¿no? Porque como lo separan bien, ven que no hace el resto. Casi es mínima la fracción resto. ¿Y eso de hacerlos conscientes de que generan tanto residuo generó también algo de reducción en esa generación de residuos? Sí. También se ve una reducción de fracción resto. A veces es difícil cuando es un municipio que inicia un sistema puerta a puerta y todo alrededor suyo continúan con contenedores abiertos. Es difícil determinar esa reducción de fracción resto si proviene del cambio del sistema o de lo llamado turismo de residuos. Pero después hemos visto municipios que han implantado el puerta a puerta con municipios al lado con el puerta a puerta y hay una reducción efectiva, hay un efecto en la prevención. Sí, porque por lo que dice Mary, somos mucho más conscientes de lo que generamos y eso influye en nuestros hábitos, incluso en el consumo y por lo tanto en la generación de residuos. Bueno, es cuando implantas el puerta a puerta de orgánico, has de dimensionar bien todas las otras fracciones, porque empiezas a recoger más de todo lo otro también. Envases, exacto, sobre todo los envases se disparan. Y también siempre decimos, es algo recurrente, que cuando dimensionas y mejoras la cantidad de biorresiduos que recoges, tienes que tener un sistema para reducir la recogida de la fracción resto. No puedes estar 7 días a la semana de por vida dando ese servicio fracción resto si estás empezando a tener resultados importantes en biorresiduos. Tienes que tener un sistema que permita reducir el servicio también de fracción resto para poder optimizar los costes. Al principio nos insistíamos de manera recurrente a todos los municipios revisar vuestras frecuencias de fracción resto, no podéis mantener el número de contenedores de resto
si estáis aumentando y empezando a recoger de manera significativa vuestros bioresiduos. Hay que combinarlo para que sea todo un sistema flexible y optimizado. Gracias. ¿Cobráis algo a los usuarios cuando producen demasiados residuos de resto? Es lo que he comentado en mi presentación de algunos municipios en Cataluña. Ahora tenemos 5 municipios que están haciendo sistemas de pago por generación, que es exactamente lo que dices, que la tasa de recogida es más alta según la cantidad de fracción resto que generan. Esto es lo que llamamos pago por generación y hay cada vez más municipios que están planteándose este tipo de tasa justa en la que efectivamente se cobre más cuanto más se genere de fracción resto. Todavía no está generalizado, pero sí que estamos trabajando a fondo para que se extienda. Y incluso lo queremos incorporar en nuestra ley, que es la que estamos trabajando, la Ley Catalana de Residuos y Recursos. Queremos establecer unos límites temporales para obligar a que las tasas sean justas con estos sistemas de pago por generación, que es el que has mencionado tú, o bonificación por participación, que es el que incentiva según las recogidas selectivas que haces de fracciones que no son del resto. Estamos en ello, vaya. Bueno, quería saber por qué el cambio al cubo aireado. Porque combinado con la bolsa compostable consigue la evaporación del agua dentro de la fracción orgánica y esto es beneficioso para todo. Beneficioso para tu casa porque tienes menos cantidad de fracción orgánica, se evapora el agua, se seca esa fracción orgánica, con lo cual no tienes los líquidos que se quedaban antes en el fondo de la bolsa y muchas veces producía la rotura de la bolsa o incrementaba muchísimo los olores. Y luego es beneficioso para el sistema de recogida porque recoges menos orgánica, al final en peso ha reducido todo el agua que se ha evaporado, como decía antes también, Nieves no aporta nada, recoger agua, y es beneficioso para la planta de compostaje porque anima al uso combinado con la bolsa compostable. Claro, si la bolsa compostable si no usas bolsa compostable, el cubo aireado no te sirve de nada, con lo cual el usar cubo aireado fomenta el uso de bolsas compostables porque son compostables y transpirables, transpira, permite el paso del agua y eso favorece el tratamiento también en las plantas, como antes ha explicado Mary en el proyecto CERES, que tenéis luego el enlace en su parte de presentación. Vimos el efecto clarísimo sobre la planta y sobre la calidad del compost, o sea que es todo beneficio. Desde todos los puntos de vista esa combinación es exitosa y es muy adecuada y creemos que vale la pena hacer el cambio. Bueno, pues ya vamos a acabar. Creo que no hay más preguntas y si no, no les voy a dejar preguntar más porque os hemos tenido una hora más. Sabemos que hemos llegado tarde, nos hemos retrasado por cuestiones de organización, pero os hemos mantenido aquí 2 horas pendientes y eso tampoco está bien. La verdad es que ha sido un gusto escucharos. Muchísimas gracias a Teresa, a Mary por haber asistido hoy. Ojalá estuvierais aquí en presencial. Ya veríais que no os iríais a dormir con todas las preguntas que os hace esta gente que tiene todas las dudas del mundo. Pero eso es porque en realidad nos lleváis mucha ventaja a muchos de los municipios que estamos aquí representados o que están aquí representados y necesitamos esa confianza que nos decís, esto funciona, como cuando nos decíais en los proyectos de compostaje doméstico, ¿no? De autocompostaje y de compostaje comunitario, esto funciona, dejad de hacer proyectos piloto, que esto funciona, dejad de llamarlos así. Pues esto funciona, ¿no? El puerta a puerta funciona y lo decís con una rotundidad y con una claridad que creo que es muy difícil contestarlo con mieditos y con tonterías, ¿no? que proceden pues eso, del que no lo ha hecho y que tiene esa cosa de Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Es que muchísimas gracias por venir, por participar, por estar aquí 2 horas en vez de una y nada, espero que podamos vernos muy pronto en otra ocasión de este tipo y nada, y enhorabuena, ¿no? Por vuestros 25 años de gestión de la orgánica. Gracias a vosotros por invitarnos. Nada, quería añadir que gracias a vosotros por invitarnos. Estamos encantados de contestar cualquier consulta de cualquiera de las personas que estén aquí o que nos estén escuchando porque nos gusta hablar del tema y por lo tanto estamos encantados de que nos vengáis a visitar, organizar tours o lo que sea necesario para compartir nuestra experiencia y escuchar la vuestra, que siempre se aprende de nuevas implantaciones y de nuevos proyectos.
Gracias a vosotros. Sí, pues muchas gracias. Y ya tendréis los correos electrónicos también en la presentación, por si nos queréis contactar. Muchas gracias. Y me queda una pregunta, porque no voy a ser yo menos brasas que los demás, y es, ahora nos vamos a desconectar de la parte esta online, nos vamos a quedar trabajando aquí en grupos de trabajo y vamos a intentar contestar la pregunta del seminario, que es ¿cómo convencemos a los no convencidos? Os la hago para allá, os dejamos ir. ¿Cómo convencéis, cómo estáis intentando convencer a la gente que no está convencida de separar, del compostaje, de todo esto? A los negacionistas. ¿Nos formulas la pregunta a nosotros, Beatriz? Sí. A vosotros, que a los demás ya vamos a estar aquí toda la tarde contestando. Vale, yo después de formalizar ese reto, creo que, como he comentado antes, hay dos vías. Mi hija está estudiando psicología y, bueno, ha acabado ya psicología y un día me explicó lo de las motivaciones, la motivación intrínseca, que es la que te viene de dentro, porque sabes, conoces y porque conoces y sabes, participas. Entonces, la primera es la intrínseca, que tenemos que dar a conocer, informar. El autocompostaje aquí tiene una potencia increíble cuando los niños en las escuelas o los padres o los abuelos ven cómo se transforma esa materia orgánica en un recurso, eso es potentísimo. Es que eso no tiene ninguna equiparación con ningún otro anuncio o cualquier otras cosas que te puedas oír en el mundo, que tenemos un montón de inputs. Verlo cómo se transforma, si conseguimos que la gente lo vea, realmente esa motivación es muy, muy, muy importante. Y la otra es la extrínseca, la que viene de fuera, el palo. Más cara, más coste, más tasas, más penalizaciones, más caro para tu municipio. Ahí es donde tenemos que también hacer esta motivación extrínseca, que lo mismo nos pasa con cualquier otra cosa, ¿no? El cinturón de seguridad, cuando ves los anuncios o tienes un accidente, no tienes ninguna duda porque conoces, sabes que lo tienes que poner, pero si no, tienes una multa o tienes menos puntos en el carnet. Por lo tanto, hay que jugar con esas dos. Realmente a los más reticentes, la primera cuesta mucho más de llegar. En la parte informativa no te la quieren ni escuchar. Entonces hay que ir por la punitiva, por la de castigos, por la de multas, por la de ejemplarización. Yo no creo que haya mucho más que inventar que esas dos, que no es nada fácil, pero esa es la manera de abordarlo, creo. Mary, tú también has trabajado muchísimo en este tema. No, me acuerdo que habíamos hecho estudios de mercado, ¿no? Y siempre había un sector de la población que no la harías cambiar ni por mucha comunicación y sensibilización, o le tocas el bolsillo o multas o no cambiaría. Sí. Pues muchas gracias, ¿no? Con esto os dejamos ir, nos quedamos, tenemos ya ahí 2 puntos de partida para trabajar y nada, el resultado de este trabajo también lo publicaremos en la web, también os lo haremos llegar con el boletín y todo eso. Muy bien. Y ya nos diréis qué os parece. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Suerte con este taller. Gracias. Hasta siempre. Adiós. Vale, ahora sí que vamos a desconectar totalmente de la parte online. Los participantes que se inscribieron en su día tienen acceso a un Padlet donde pueden ir dejando sus ideas que luego tomaremos en cuenta cuando hagamos las conclusiones de todo. Entonces, para organizarnos bien esta parte, primero vamos a ir un momentito a ver los paneles, los 5 paneles que han presentado con ideas sobre el tema y luego vamos a hacer grupos de unas 4 o 5 personas. Vamos a estar un cuarto de hora, 20 minutos, reflexionando a ver ideas concretas para convencer a los no convencidos. Tras eso, un representante de cada grupo saldrá aquí y explicará lo que han pensado. Tomaremos nota, luego ya haremos el trabajo de reunificarlo porque eso lleva un poquito más de tiempo y ya daremos por concluido el seminario tras unas conclusiones maravillosas que nos esperan. Así es que si os parece vamos hacia allá, que los que tienen que explicar los paneles se pongan al lado y vamos viendo esta última parte.